Vamos a dar comienzo al primer webinar de la SAC del año. Para los que conocen el concepto de medicina vascular, es un nuevo subgrupo de análisis de patologías vasculares, como dice el nombre, dentro de la cardiología. A nosotros nos parece sumamente importante que el cardiólogo entienda de infarto agudo de miocardio, entienda de insuficiencia cardíaca, pero hay un concepto que el cardiólogo tiene que entender, que esto va más allá del corazón, que son enfermedades de la carótida, enfermedades de la aorta abdominal, enfermedades de las arterias de los miembros, donde conocemos que hay un déficit en el conocimiento, pero es muy interesante lo que vimos en los últimos 2 años, que es un interés genuino y muy importante dentro de la Sociedad de Cardiología de poder abarcar este tipo de patologías. Es muy importante que la SAC haya dado su voto de confianza con la generación este año del Consejo de Medicina Vascular. Es muy importante que el año pasado se hizo el primer simposio de Medicina Vascular con una gran presencia, tanto asistencia presencial como en forma online, y es muy importante que la SAC haya dado su voto de confianza otorgando el primer webinar del año al Consejo de Medicina Vascular. El concepto del webinar es un programa de actualización y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a actualizar en 3 temáticas que son la carótida, la aorta abdominal y arteriopatía de miembros inferiores, y después vamos a dar 20 minutos para una discusión en conjunto en forma multidisciplinaria. Acá vemos que hay cardiólogos clínicos, hemodinamistas, ecocardiografistas, entonces es una patología multidisciplinaria. Vamos a empezar, antes de empezar, voy a hacer publicidad del segundo simposio. El año pasado fue un éxito, por eso este año dijimos no lo podemos dejar de hacer. Mucha gente interesada en forma presencial el 9 de mayo a las 17:30 horas y en forma online a través del Webex. Invitamos a todo aquel que quiera participar. De esta forma llegamos tanto a la gente que va a venir como al resto del país en forma online. Se tocan distintas temáticas de la medicina vascular, desde el diagnóstico hasta la toma de conductas en el tratamiento de estas patologías. Vamos a comenzar ahora con el webinar del día. El área que vamos a empezar es el área de carótidas, muy interesante, porque pocos médicos saben del tema, pocos médicos se animan a interesarse en el tema, sin embargo es algo muy frecuente. Los 3 temáticas del día de hoy es un concepto de dilemas, que quiere decir que está muy discutido una u otra conducta. En lo que es carótida no hay nada más discutido que qué hacer con una carótida severa asintomática. Así como se ha discutido mucho en coronariopatía, lo mismo pasa hoy en día en carótida. Así que el doctor Patricio Auleni nos va a desarrollar la temática, que es cómo intervenimos, o si hay que intervenir, un paciente con una estenosis carótida severa asintomática. Adelante, Pato. Lo único que pedimos es que cualquiera que quiera hacer una pregunta o quiera aportar, me piden que yo acerco el micrófono por una cuestión de que esto está siendo transmitido a través del Webex y sí o sí tiene que ser utilizado el micrófono. Bueno, gracias Nico, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar esta primera charla, a ver si tenemos que intervenir o no la estenosis carotidia severa asintomática. Y vamos a comenzar recordando que en los últimos años, gracias a los avances, tanto en el tratamiento de las patologías cardiovasculares como no cardiovasculares, la expectativa de vida de la población ha ido aumentando, y con ello hay un aumento también del número absoluto de muertes por causa cardiovascular. Debemos recordar que casi el 20% de estas corresponden al stroke y que aproximadamente el 20% de los strokes son consecuencia de obstrucciones carotidias de origen aterosclerótico. Por lo tanto, acá tenemos un primer punto en el cual, si mejoramos el manejo de la estenosis carotidia, vamos a estar contribuyendo a reducir la morbimortalidad cardiovascular. A esto le agregamos que el stroke es la segunda principal causa de muerte en Europa, siendo responsable de 1.100.000 muertes por año, y si bien la mortalidad del stroke ha disminuido en los últimos años, más de la mitad de los sobrevivientes van a quedar con algún grado de dependencia, lo que genera importantes costos a lo largo del tiempo vinculados con esta patología. Sabemos que la aterosclerosis carotidia la podemos encontrar en forma asintomática con relativa frecuencia, es mayor en los hombres, aumenta con la edad, aumenta con la presencia de patología en otros territorios, y se asocia, además de su relación causal con el stroke, con un importante aumento en la prevalencia de infarto y de mortalidad cardiovascular, que en algunas series llega hasta el 3%. Sabemos que la progresión de la estenosis ocurre en episodios de ruptura-reparación que alternan estos ciclos entre sí con episodios de hemorragia intraplaca, la cual puede autocontenerse y llevar a un aumento del grado de obstrucción.
o puede producir disrupción de la cubierta fibrosa con exposición del colágeno, formación de trombo a dicho nivel y embolia distal, dejando una placa ulcerada. Como ven, son muchos los aspectos que tiene la evolución de las placas que podemos intentar identificar con las imágenes. Si vemos qué pasa en la estenosis carotidia sintomática, acá vemos al comparar las tasas de stroke con tratamiento médico versus las tasas de stroke con tratamiento invasivo, vemos que estas se inclinan favorablemente y contundentemente a favor de la revascularización a medida que aumenta el grado de estenosis, sobre todo con mayor beneficio en los hombres mayores de 75 años y revascularizando dentro de los 14 días del último evento isquémico. No ocurre lo mismo en la estenosis carotidia asintomática, en la cual si tomamos los datos disponibles del ACAST y del ACST, vemos que la tasa de reducción de riesgo absoluto a 5 años es del 4%, pero debemos tener en cuenta esto, que la tasa de stroke a 5 años con tratamiento médico en estos estudios fue del 11 a 12%, dado que había un alto porcentaje de pacientes que no estaban recibiendo tratamiento hipolipemiante, los valores de presión arterial a los que se apuntaba eran bastante diferentes de los estándares actuales y había un porcentaje significativamente mayor de fumadores que en los estudios actuales. Si a esto le agregamos datos más recientes, como los del CREST y los del ACT-1, vemos que las tasas de stroke peri, procedimiento y alejadas han disminuido a lo largo del tiempo, llevando, si hablamos de stroke deshabilitante y muerte, a tasas menores del 1%. Pero tenemos que tener en cuenta que estos estudios no tuvieron rama de tratamiento médico, con lo cual estamos comparando datos relevados en la década del 2000 con datos relevados en la década del 90, que como dijimos recién, el tratamiento médico era bastante inferior a los estándares que hoy consideramos que deben recibir estos pacientes. Si agregamos datos más recientes, como los del subestudio del Oxbasc, estudio de Gran Bretaña, el de Canadá, el metaanálisis de stroke del 2009, o el SMART publicado en el 2013, que se efectuó en pacientes con enfermedad arterial periférica y por lo tanto recibiendo mejor tratamiento médico, vemos que las tasas de stroke con tratamiento médico también disminuyeron a valores menores al 1%. Con lo cual, si a esto le agregamos que con el mejor tratamiento médico actual y el mejor control de los factores de riesgo, se observa una significativa reducción en la progresión del grado de estenosis, que es uno de los marcadores de riesgo de stroke, entendemos por qué en los últimos años han aparecido numerosas publicaciones y editoriales replanteándose cuál es el mejor tratamiento para la estenosis carotidia asintomática. Por ejemplo, tenemos este metaanálisis publicado en el 2013, en el cual sobre 56 publicaciones se concluye que las poblaciones de los estudios randomizados fueron clínicamente heterogéneas, que los resultados de las comparaciones entre stent y endarterectomía fueron muy variables. Cuando se comparó con el tratamiento médico, este no coincide con lo que hoy consideramos el tratamiento médico indicado para estos pacientes, y a pesar de todo ello, la incidencia global de stroke ipsilateral en 26 grupos con tratamiento médico fue de 1,68%. Tenemos esta otra publicación de Sue Hughes del 2013, en la cual concluye que debería hacerse más esfuerzo para identificar los pacientes de alto riesgo, en quienes la conducta invasiva podría tener un rol, y evaluar la conducta intervencionista en ellos. El grado de estenosis no debería ser la principal medida de interés, sino identificar qué placa puede romperse para poder definir una población de pacientes que podrían beneficiarse más con la revascularización, y que la estenosis carotidia asintomática es un objetivo tentador para la revascularización, ya que disponemos de estudios no invasivos confiables para determinar el grado de estenosis, intervenciones bien desarrolladas y testeadas, y pacientes con miedo a tener un stroke. Sin embargo, las guías actuales no recomiendan la búsqueda rutinaria de estenosis carotidia asintomática, ya que la mayoría de estos pacientes nunca van a tener un stroke y podríamos estar indicándoles un procedimiento de revascularización innecesario. Y por otra parte, aunque las tasas de stroke bajo tratamiento médico sean similares a las tasas de stroke con la revascularización, siempre va a haber un porcentaje de estos pacientes que sí van a tener un stroke, y es en ellos en los que probablemente tenga mucho más impacto el tratamiento intervencionista, y tenemos que identificarlos. Spence publica en el 2016 otro trabajo en el cual concluye que tal vez exista un 10 a 15% de pacientes con estenosis asintomática con mayor riesgo de stroke, lo cual fíjense cómo contrasta con los porcentajes de intervenciones motivadas por la estenosis asintomática, que en algunos países como en Estados Unidos llega al 90%, a pesar de que las guías sugieren intervenir si los riesgos perioperatorios son menores al 3%, valor que no está comparado con las tasas bajo el mejor tratamiento médico actual, ni tampoco son representativos siempre
de lo que ocurre en el mundo real. Vemos así que están apareciendo algunos trabajos que intentan dilucidar esto, comparando los resultados con el mejor tratamiento médico actual con las intervenciones en esta época. Tenemos el CREST-2 que se está desarrollando, comparando mejor tratamiento médico versus stent más mejor tratamiento médico, y otra rama mejor tratamiento médico versus endarterectomía más mejor tratamiento médico. Va a incluir 2.480 pacientes con seguimiento a 4 años, con un endpoint primario de stroke y muerte, y un endpoint secundario de deterioro cognitivo. Se estima que va a finalizar para diciembre del 2020. El SPACE-2 tenía un diseño similar al del CREST-2, pero fue discontinuado por una baja tasa de reclutamiento con 513 pacientes, los cuales siguen igual en seguimiento para ver la evolución. El ACST2 compara stent más mejor tratamiento médico versus endarterectomía más mejor tratamiento médico. Va a incluir 3.600 pacientes con seguimiento a 5 y a 10 años. Hasta abril de este año lleva incluidos 2.841 pacientes. Se estima que van a reclutar pacientes hasta el 2019. El ECST2 va a comparar mejor tratamiento médico versus endarterectomía o stent más mejor tratamiento médico. Calculan incluir 2.000 pacientes y terminar para marzo del 2022 con resultados iniciales para el 2020. Lleva incluidos a mayo del año pasado, que es el último reporte, 247 pacientes, y el estudio francés ACTES, que va a comparar mejor tratamiento médico versus endarterectomía más mejor tratamiento médico, con la particularidad de que son pacientes con uno o más hallazgos que los ubican como una categoría de alto riesgo de stroke. Este estudio acaba de iniciarse este mes y va a finalizar, se calcula, para el 2024. Como ven, vamos a tener que esperar aproximadamente hasta el 2020 para empezar a tener algunos resultados de estos estudios. ¿Qué hacemos mientras tanto? Vemos que se ha publicado a lo largo de los últimos años numerosos trabajos tratando de identificar cuál es esta población de mayor riesgo de stroke en los pacientes con estenosis asintomática, desde parámetros clínicos como el LDL, el fibrinógeno, la asociación con enfermedad en otros territorios, la diabetes, la historia de tabaquismo o el tabaquismo actual, la historia de TIA o stroke contralateral. Contrariamente a lo que se pensaba, la severidad de la estenosis no fue un buen predictor en la estenosis asintomática, tal como lo demostró el EICAS y el ACST, y fue dudoso en el ACSRS. Las características de la placa sí demostraron claramente permitirnos identificar pacientes con mayor riesgo. Sabemos que las placas ecolúcidas con alto contenido lipídico tienen mayor riesgo de stroke que las ecodensas con mayor contenido fibroso. El tamaño de la placa lo mismo, placas con áreas menores de 40 milímetros cuadrados tienen significativamente menor riesgo que placas con más de 80. Las características en cuanto a úlcera, placa trombosada, placa con hemorragia, intraplaca, sobre todo por resonancia, hay numerosas publicaciones que resaltan su importancia. Por ejemplo, se ha demostrado que un área hipoecogénica yuxtaluminal, que es una hemorragia intraplaca mayor de 8 milímetros, es un indicador de alto riesgo. Lo mismo que la detección de signos de inflamación de placa por PET, la rápida progresión de la estenosis. El ACST mostró que si progresa 2 categorías cuadruplica el riesgo de stroke. El estudio de Balestrini mostró que aquellos que no tenían progresión tenían una tasa libre de eventos de 96,7%. Yendo corriente arriba, la detección de microembolia o de estenosis intracraneales con el Doppler transcraniano es otro indicador de alto riesgo. La disminución de reserva de flujo cerebral, la detección de infartos cerebrales silentes y la disminución del metabolismo cerebral. Todos estos parámetros que nombramos, tanto clínicos como preestudios, los resaltan las últimas guías europeas del 2017. Con respecto a la detección de microembolias, vemos que el estudio ACES sobre 482 pacientes seguidos cada 6 meses con Doppler transcranial mostró una diferencia significativa, que en aquellos pacientes con señales embólicas tenían mayor incidencia de stroke que los que no la tenían. Lo mismo demostró un metaanálisis publicado sobre 1.144 pacientes, si bien la mayoría de estos pacientes permanecían libres de stroke a 3 años, demostrando la baja especificidad de este hallazgo. Lo que sí es cierto es que los pacientes con estenosis asintomática con Doppler transcraniano consistentemente negativo tienen un muy bajo riesgo de stroke. Pero veamos qué es lo que podemos intentar identificar nosotros mediante las imágenes. Si yo les muestro esto, seguramente nadie dudaría en informar estas placas como placas vulnerables, placas ulceradas, con alto riesgo de stroke, en este caso incluso con esta gran hemorragia intraplaca que separa la placa de la pared arterial, tal como se corroboró con el hallazgo de la endarterectomía. Este otro caso, acá si podemos ver el video, es un paciente que consultó por un accidente isquémico transitorio, y en la búsqueda de fuente embolígena se encontró
esta placa, claramente una placa vulnerable, terrible úlcera, no hay duda, esto hay que informarlo sin dudarlo como una úlcera. Gracias. Tal como lo demostró después la muestra de la endarterectomía. Esto es, si vemos el video, es como nos gustaría a todos poder detectar las placas vulnerables, una placa francamente heterogénea, ulcerada y con este trombo libre moviéndose ahí, que sin lugar a dudas es el responsable de los síntomas del paciente. Veamos qué es lo que sabemos entonces sobre la detección de hemorragia intraplaca. Sabemos que por eco podemos identificarla, como decíamos, por este espacio anecoico. Sin embargo, esto no es lo que vemos más frecuentemente debido a las características de la placa que muchas veces dificultan ver lo que está pasando por presencia de calcio, por sombra acústica que dificulta ver qué está pasando por debajo de esa placa. Hay un estudio muy interesante de Park ya de hace bastante tiempo sobre 1.252 pacientes hecho con muestras de endarterectomía que no encontró diferencias significativas en cuanto a hallazgo de hemorragia intraplaca en sintomáticos versus asintomáticos. Pero sí encontró estadísticamente una mayor incidencia en obstrucciones mayores al 90%. Pero esto fue hecho en muestras de endarterectomía y por lo tanto en obstrucciones severas. Pero no dice nada de qué importancia tiene la detección de hemorragia intraplaca en placas no estenosantes. Vemos, como decíamos, que los valores de sensibilidad y especificidad con ultrasonido son muy variables, por esto la presencia de placas calcificadas con mucha sombra acústica, aquí sí la angioresonancia mejora la confiabilidad diagnóstica y puede identificar pacientes más inestables, tal como publicó Gupta en el 2015, puede ser útil y con buena relación coste-eficacia para detectar pacientes con mayor riesgo de stroke. Este es un estudio muy interesante publicado en el Journal of Vascular Imaging del 2016, basándose en que aproximadamente el 30% de los strokes isquémicos son de causa desconocida. Ellos buscaron con angioresonancia signos de hemorragia intraplaca en estenosis menores al 50% homolaterales al stroke y encontraron una mayor incidencia de hemorragia intraplaca en las estenosis menores al 50% homolaterales al stroke, y al dividirlo por los subtipos de stroke, esto solamente se mantuvo significativo en los criptogénicos, pero no en los cardioembólicos ni en los secundarios a oclusión de pequeños vasos, sugiriendo que estas hemorragias pueden llegar a tener alguna importancia en la génesis de algunos, aunque sea de estos stroke, rotulados como de causa desconocida. Este es un paciente que consultó por una embolia oftálmica izquierda y le encontramos esta placa que no producía una estenosis significativa. Fíjense que no hay turbulencia, no hay aumento de velocidad, sin embargo tiene todo este gran componente hipoecoico en el interior y una delgada cubierta, que son parámetros que le confieren criterios de mayor riesgo de stroke. Con respecto a la placa ulcerada, también aquí se ha publicado mucho, fíjense los valores de sensibilidad muy variables, porque en un principio cualquier irregularidad se rotulaba como una úlcera de placa, posteriormente entonces se definió que para hacer una úlcera de placa el cráter tiene que tener 2 milímetros de profundidad por 2 milímetros de diámetro, con una base bien definida y flujo arremolinado por color. Probablemente la reconstrucción tridimensional y los cambios de la placa con el tiempo ayuden a detectar pacientes con mayor inestabilidad de la placa y placas más vulnerables. Acá no hay duda que esto hay que rotularlo como úlceras de placa y acá con el flujo arremolinado en su interior. Si les muestro este caso, vemos acá una placa que le falta todo un pedazo, estaríamos tentados de ponerle el rótulo de úlcera, pero cuando vemos los valores no llega a los 2 por 2 milímetros requeridos y cuando ponemos color este no es arremolinado. Mientras que en este otro caso la úlcera es mucho más profunda, bien definida, con flujo arremolinado, acá sí debemos poner el rótulo. En este caso, no obstante, es importante que describamos siempre bien todas las características de la placa, porque eso es útil en el seguimiento para evaluar si hay cambios con el tiempo, que es uno de los criterios de mayor riesgo. Con respecto a la resonancia, la técnica de tiempo de vuelo con contraste, al tener menor tiempo de adquisición, es menos sensible a los movimientos del paciente, permite delinear mejor las características de la placa, permite ver morfología y características de la placa con las técnicas de alta resolución, así como detectar placas inestables. La angiotomografía también permite distinguir calcio, lípidos y estroma fibroso. El PET permite identificar actividad metabólica e inflamación. Y la angio, si bien puede inferir la presencia de placa ulcerada por la detección del nicho ulceroso, por ser invasivo, someterlo a radiación y por la posibilidad de alergia, actualmente se lo reserva prácticamente para cuando estamos planeando una intervención o cuando hay discordancia entre dos de los estudios efectuados. Mientras tanto, hasta que definimos qué tenemos que hacer con el paciente, todos los pacientes tienen que estar bajo el mejor tratamiento médico, que hoy en día incluye las modificaciones del estilo de vida. Tabaquismo está claramente vinculado con una mayor prevalencia de estenosis severas y mayor progresión de la estenosis. La actividad física reduce el riesgo de stroke, la obesidad se asocia con mayor riesgo de stroke.
Todos deben estar con antiagregantes que reducen el riesgo de infarto, stroke y falla cardíaca. Lo mismo con respecto a las estatinas, hay 1/4 de reducción de eventos vasculares mayores por cada milimol de LDL de reducción. El control adecuado de la presión reduce el riesgo de stroke, infarto y falla cardíaca. Los diabéticos con estenosis asintomáticas deben tener un control estricto de la glucemia. Si bien ni la carga de placa ni la inestabilidad de la placa están aumentadas, la diabetes duplica el riesgo de stroke. Y debe haber además, esto es muy importante, un control estricto de la adherencia al tratamiento. Tengamos en cuenta que estos son pacientes asintomáticos, que muchos de ellos tienen cierto grado de deterioro cognitivo no diagnosticado. Es una enfermedad sintomática, lo cual juega en contra de la adherencia al tratamiento. A veces hay seguimiento inadecuado, efectos adversos de las drogas, los costos, el acceso a la medicación, la pérdida de confianza en el beneficio en un tratamiento de una patología que es asintomática, son todos factores que pueden jugarnos en contra. Estos son todos estos parámetros que nombramos recién en cuanto a actividad dietética y a medicación. Fíjense que las guías europeas del 2017 todos tienen indicación clase 1. Con respecto a la revascularización, estas mismas guías resaltan todos estos hallazgos clínicos y por imágenes que rotulan al paciente como paciente de mayor riesgo y recomiendan la endarterectomía en aquellos pacientes con riesgo quirúrgico promedio, con estenosis de 60 a 99%, con uno o más de estos parámetros de mayor riesgo, siempre que tengamos tasas perioperatorias menores al 3% y una expectativa de vida mayor al 5%, como indicación 2A y 2B para el stent. Esta es una recomendación interesante de estas guías con respecto al deterioro cognitivo. Ellos dicen que hasta que no se demuestre una clara asociación causal entre la estenosis carotidia asintomática y el deterioro cognitivo, no se debe recomendar la revascularización como prevención de deterioro cognitivo. Sin embargo, va a ser interesante esperar los resultados del CREST-2, que tiene a lo largo del seguimiento varios momentos en los cuales se evalúan parámetros de deterioro cognitivo. Esto es en esta misma guía el algoritmo de manejo de la estenosis asintomática, lo que veníamos diciendo recién. Si la expectativa de vida es mayor a 5 años, anatomía favorable y al menos uno de los hallazgos de mayor riesgo, sugieren la revascularización. Como conclusión, podemos decir que en la estenosis carotidia asintomática, tanto el mejor tratamiento médico como la endarterectomía y el stent están evolucionando con reducción de las tasas de stroke en todos ellos. La evidencia actual para el tratamiento de los pacientes con estenosis asintomática no puede seguir basándose en datos de los trials de los 90. Hasta tener los resultados de los estudios en marcha, seguirá habiendo cierta incertidumbre en el mejor plan de manejo de la estenosis asintomática. Deben utilizarse todos los datos que aportan las imágenes para intentar identificar el subgrupo de alto riesgo que podría beneficiarse con el tratamiento invasivo. Independientemente de la elección de la conducta, todos los pacientes con estenosis asintomática deben estar bajo el tratamiento médico óptimo para reducir el riesgo de eventos coronarios adicional al riesgo de stroke, y los riesgos individuales y anatómicos deben considerarse y ser discutidos en un team multidisciplinario, así como con el paciente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias a los que están acá y a los que nos están siguiendo por Webex, y muchas gracias a la Sociedad Argentina de Cardiología por brindarnos este espacio y honrarnos con la invitación a hacer el primer webinar de la SAC de actualizaciones medicina vascular. Yo vengo a plantear un cambio de paradigma. Vengo a plantear de dejar un paradigma competitivo a pensar en un paradigma colaborativo. O sea, quiero que al final de esta charla uno, en vez de pensar en que nos peleemos como hacemos en los congresos de qué es mejor, o una puja entre cirujanos e intervencionistas de qué procedimiento es mejor, sino pensar cuál es el procedimiento bueno para mi paciente, qué es lo que mi paciente necesita. Todos los procedimientos son buenos si los elegimos bien. Entonces, poco a modo de introducción, tengo un paciente masculino de 84 años, hipertenso, dislipémico y extabaquista, con antecedentes de angina crónica estable en clase funcional 2 y que tiene un SPECT con isquemia inferior a relativamente buena carga, y en un control se encuentra un aneurisma de aorta abdominal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, los clínicos en ese momento nos hacemos esta pregunta y decidimos un poco qué herramienta utilizar para eso. Y yo creo que un poco, como cuando tengo que arreglar la bicicleta de mi hijo, depende de lo que esté roto, busco en la caja de herramientas, la pregunta es qué es lo que uno tiene que arreglar y cuáles son las características de ese paciente. Entonces, yo voy a tratar de transmitir cómo pienso yo
estos pacientes, ¿no? Y qué es un poco nuestra experiencia. Y básicamente, si uno mira un metaanálisis de los trabajos que randomizaron pacientes a cirugía abierta o endovascular, podemos concluir que la principal diferencia entre los dos estudios en cuanto a sobrevida es una ventaja en cuanto a la sobrevida inicial de los pacientes que se tratan en forma endovascular. Pero que esta ventaja se pierde cuando uno sigue al paciente en el tiempo y que en forma alejada no hay diferencias, y el costo que pagamos por esa menor mortalidad inicial es una mayor necesidad de reintervención y de nuevos procedimientos que son un poco los que determinan la mortalidad alejada, que después hace como un catch-up de la mortalidad. Entonces, un poco lo que yo les planteo es eso. Los mecánicos que querían que alguna vez venga el Volkswagen 1500, y yo lo veo como la cirugía un poco como eso, como un procedimiento libre de mantenimiento prácticamente, ¿no? Mientras que la endoprótesis requiere un mantenimiento y un seguimiento clínico estricto que implica radiación, contraste y una serie de seguimientos. Entonces, ¿cuáles son en mi paciente los parámetros en los cuales yo voy a pensar y voy a mirar a la hora de decidir un procedimiento? Y primero están las características del paciente. Un poco, si yo tengo un paciente de muy alto riesgo, voy a inclinarme a un procedimiento menos invasivo. Pero si tengo un paciente de alto riesgo, de bajo riesgo, que le voy a dar un procedimiento más invasivo porque es de bajo riesgo, no. Entonces, más allá de las condiciones propias de cada paciente, la pregunta es qué es lo mejor para ese paciente y cómo lo voy a seguir. Entonces, básicamente yo creo que acá uno puede resumir un poco, primero, mirar si ese paciente tiene indicación de tratamiento, y todo lo que voy a decir, quiero aclararlo, es para la gran mayoría de los aneurismas, pero no es para todos. Voy a hablar de los que son los aneurismas de aorta abdominal infrarrenales, ¿no? No voy a ponerme a pensar en los suxtarrenales o los saculares, donde creo que uno tiene que considerar otras cosas que son pacientes más raros y por una cuestión de tiempo van un poco más allá del objetivo de esta charla. Pero primero tenemos un diámetro que amerita la intervención, un diámetro mayor de 55 milímetros. ¿Qué cosas voy a mirar? ¿Tengo cuello proximal donde anclar esa endoprótesis? O sea, yo tengo un cuello para poner una endoprótesis mayor a 15 o 20 milímetros, dependiendo de la endoprótesis, suficiente como para asegurarme que ese paciente no va a tener un leak. ¿Compromete o no compromete las ilíacas? Si las ilíacas las compromete, ¿tengo un cuello distal que me asegure una buena obturación y un buen aislamiento de la endoprótesis? ¿Cuál es la distancia a las arterias renales? ¿Cuál es el diámetro de la aorta a nivel de la renal? Esto es algo que muchas veces no se piensa, porque la aorta está dilatada y tengo un cuello, pero yo tengo 32 milímetros o 30 milímetros a nivel de la arteria renal. Eso es una arteria que a ese nivel está aneurismática, por más que el mayor saco se encuentre distal a eso. Entonces voy a terminar anclando una endoprótesis en una arteria que está en un proceso de enfermedad. ¿Cuál es la angulación de la arteria? Si yo tengo una arteria que está muy angulada, probablemente mis chances de que esa endoprótesis trabaje en forma asimétrica o no la pueda expandir en forma asimétrica van a ser mayor, y las posibilidades de que tenga un leak van a ser mayor. Entonces, ¿cuál es la forma anatómica de esa endoprótesis? ¿Tengo trombo asociado en las arterias ilíacas? Yo acá tengo una arteria ilíaca más o menos que podría poner endoprótesis, pero tengo una gran cantidad de material trombótico. Ese material trombótico en un primer momento puede dificultar la expansión de una rama de las ilíacas y posteriormente, mientras trabaja, favorecer la aparición de un leak y que este sea un punto de partida del leak. Segundo, voy a pensar en las características de mi paciente. Si yo miro los días de evaluación prequirúrgica, ¿cómo considero uno y otro procedimiento? Los procedimientos endovasculares son considerados procedimientos de moderado riesgo, mientras que un procedimiento quirúrgico está considerado un procedimiento de alto riesgo. Entonces, ¿está mi paciente en condiciones de soportar ese procedimiento? Y acá viene una pregunta que yo sé que va a dar para debate y va a dar para
para discutir un poco. Pero el trabajo de Lebar 2, ¿qué es lo que hizo? Randomizó pacientes excluidos para cirugía a tratamiento endovascular o seguimiento médico. Es decir, el paciente estaba tan enfermo que yo no lo podía operar, pero sí le puedo poner una endoprótesis. ¿Y cómo le fue? Exactamente igual. ¿Qué pasa? Si el paciente está tan enfermo que yo no lo puedo operar, la cantidad y la mortalidad competitiva que yo tengo es tan alta que probablemente yo, incluso poniendo una endoprótesis, no lo termine beneficiando a mi paciente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando decimos que el paciente es de muy alto riesgo para la cirugía, por eso le ponemos una endoprótesis, también tal vez lo que tengamos que estar pensando es si se justifica o no intervenirlo. Y ahí entran en consideración también las condiciones anatómicas, porque si yo tengo un paciente donde no sé si se va a beneficiar y tengo condiciones anatómicas complejas, probablemente no lo esté beneficiando y lo esté interviniendo y sometiendo a procedimientos de mayor, porque no necesita. Esto es un poco nuestra experiencia que presentamos el año pasado en el Congreso. Son 240 pacientes, 145 pacientes tratados en forma endovascular, 73 pacientes tratados en forma quirúrgica, todos en forma electiva. Fíjense que no hay gran diferencias más allá del diámetro del aneurisma y la incidencia de diabetes, y después la prevalencia de enfermedad coronaria, que es lo que uno más le preocupa por el riesgo de infarto periprocedimiento en los pacientes. Podemos volver, gracias. Es muy parecido. ¿Cómo nos fue? Básicamente no tuvimos diferencias en cuanto a la mortalidad de un grupo o en el otro grupo, y cuando comparamos los resultados alejados con lo que está publicado en el año pasado en el British Journal of Surgery, fíjense que a un tiempo de seguimiento similar, básicamente tenemos resultados bastante parecidos. Entonces, yo les puedo decir, si bien uno muestra una tabla 1 donde todos los pacientes son parecidos, evidentemente algo nos hizo en nuestra decisión clínica elegir un procedimiento para un paciente u otro procedimiento para ese paciente. Obviamente hay un sesgo, esto no es un trabajo randomizado. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que la correcta elección de cada procedimiento para cada paciente nos puede ayudar y nos puede favorecer a tener buenos resultados. ¿Cuál es el punto que viene después de todo esto? Que no se termina el procedimiento cuando yo pongo una endoprótesis al poner una endoprótesis, sino en el seguimiento posterior. Y si nosotros miramos cómo es el seguimiento posterior en una base muy grande de los veteranos de Estados Unidos, vemos que muy pocos pacientes tienen el seguimiento adecuado según la recomendación de las guías, 43%. En nuestro caso, en un trabajo que presentamos en el Congreso de Imágenes hace unos años, ese número fue de 36%, cuando los pacientes es el 100% de adhesión al protocolo de seguimiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque vemos que las complicaciones y las necesidades de nuevos procedimientos y de ruptura en los pacientes que tienen una endoprótesis sigue siendo importante y sigue manteniéndose en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? También considerar cuál va a ser la posibilidad de seguir a ese paciente desde la logística y desde la clínica en cuanto a sus factores de riesgo. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que dicen un poco hoy los trabajos? Que en función de los resultados de los trabajos no hay grandes diferencias en cuanto a la mortalidad alejada, ¿no? Y que uno debe elegir al paciente en cuanto a cuál es el método más apropiado y dependiendo de las características del paciente, y siempre tener en cuenta cuál es la posibilidad de seguirlo a ese paciente en el tiempo, y que eso también debe influir en nuestra decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Vamos a dejar todo lo que son las preguntas y la discusión para los últimos 15-20 minutos. La tercera charla va a estar a cargo de Fernando Belcastro, y la discusión, que es lo que en el 2018 se plantea en la arteriopatía periférica, es ¿qué antiagregante o qué tipo de tratamiento debemos plantear en este grupo de pacientes? Bueno, buenas noches a todos. Me tocó el tema tan en boga de tratamiento antitrombótico en el paciente vascular periférico. Primero me gustaría comparar este territorio con los otros territorios que se presentaron hoy. Yo creo que este es el más importante. Primero, si uno habla de prevalencia, la prevalencia de la estenosis carotidia asintomática
en la población adulta es alrededor del 1%. La prevalencia del aneurisma aorta abdominal es alrededor del 2% en bajada, asociado a la disminución del hábito tabáquico. La prevalencia de la enfermedad arterial de miembros inferiores en poblaciones como en diabéticos llega al 30%, y no solamente eso, es una enfermedad que está creciendo. Se estima que en los últimos 10 años aumentó hasta un 30% la prevalencia de enfermedad arterial de miembros inferiores en países como el nuestro. El otro tema importante que tiene esta patología es el riesgo que conlleva. Cuando comparamos con otro territorio, como hizo el registro REACH, 55.000 pacientes con enfermedad vascular establecida, vemos que el territorio de peor pronóstico, como pueden ver acá, tanto a 1 año a 3 años, es el territorio vascular periférico. ¿Y esto es por qué es? Primero, porque es una población subestimada, subdiagnosticada y sobre todo subtratada. Fíjense el título del artículo, es una posibilidad perdida. Uno ve un paciente vascular periférico y no lo medica como se medica el paciente coronario. Y acá vemos un registro danés, absolutamente confiable, los registros nórdicos. Vemos, comparando la enfermedad coronaria, vascular periférica, perdón, esto es coronaria y vascular periférica sola, en azul. Fíjense cómo el hecho de no tener enfermedad coronaria implica un menor tratamiento con estatinas y con antiagregantes plaquetarios. Esta es la primera explicación de por qué esta gente tiene más eventos. La segunda es esta. Parecería ser que las plaquetas se comportan distinto en esta población. Este estudio evaluó en pacientes que iban a angioplastia periférica y coronaria y los comparó, todos con doble antiagregación, y evaluó la agregación plaquetaria con ADP, con ácido araquidónico y con estimulando el receptor de trombina. Y claramente la población que más actividad o reactividad plaquetaria fueron los pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores. No solamente eso, sino también que la expresión de los receptores como P-selectina y 2B3A fueron mayores en el grupo con enfermedad arterial de miembros inferiores. Así que esta población, esta enfermedad está creciendo y tiene más riesgo comparado con los otros territorios. Esto un poco para graficar la historia natural de esta enfermedad. Ustedes saben ya que estamos hablando de una enfermedad sistémica, la convivencia con el territorio coronario y cerebrovascular, y esto un poco cómo va el paciente, ¿no? Cómo llega hasta el evento trombótico. Y ahí es donde podemos intervenir desde el punto de vista farmacológico, y de eso se va a tratar la charla, de ver qué tratamiento podemos ofrecer al paciente con enfermedad arterial de miembros inferiores. Y este es el mecanismo, ¿no? Esto ya lo conocemos, la adhesión plaquetaria, la agregación a través de la activación de la vía del ADP, de la vía del tromboxano y de la vía de la trombina, y luego la participación fundamentalmente de la trombina para estabilizar el trombo con la fibrina. Pero fíjense donde hay distintas estrategias podemos utilizar, desde anticoagulantes hasta antiagregantes plaquetarios, y eso es lo que voy a hablar hoy. Pero lamentablemente, a diferencia de la enfermedad coronaria, la información que les voy a brindar no va a ser la misma, ni en calidad ni en cantidad. Van a ser metaanálisis, van a ser análisis de subgrupo. Lo que hacemos en enfermedad vascular periférica, tanto carotidia, aorta, estamos acostumbrados a no tener mucha información. Vamos a ver muchas veces extrapolación de información de otras enfermedades, fundamentalmente la enfermedad coronaria, y también endpoints heterogéneos. Y vamos a empezar con la aspirina, la droga más utilizada para esta población. La evidencia por la cual uno usa aspirina en esta población es esta. Es el famoso metaanálisis del año 2002, donde ingresaron 135.000 pacientes en este análisis. 9.000 fueron destinados, eran vasculares periféricos, y fue consecuente con el resultado global. En la población con enfermedad vascular establecida, coronario, vascular periférico, la reducción del endpoint primario, muerte vascular, infarto, stroke, fue alrededor del 23%. Acá fue un 22%. Aquellos que tenían reducción intermitente, que iban a bypass o angioplastia. Así que esta información es un metaanálisis, eran antiagregantes, algunos incluían aspirina, y eran de los años 90, donde el tratamiento cardioprotector actual obviamente no existía. Luego sale otro metaanálisis refutando el metaanálisis anterior, por lo tanto no tenemos tan claro que la aspirina sea la droga de elección en el paciente vascular periférico. Y este metaanálisis juntó 11 estudios y acá la cosa no dio. Fíjense, el endpoint primario no dio en cuanto a reducción del riesgo relativo un 12%. Pero eran pequeños trabajos y solamente 2 trabajos tenían como endpoints infarto, stroke y muerte. Luego vienen los estudios randomizados, gracias a Dios. 2 estudios escoceses. El AAA,
que usaba aspirina en la población general evaluaban o buscaban enfermedad vascular periférica a través del índice tobillo-brazo y randomizaban aspirina y placebo. Y lo mismo que eran diabéticos sin enfermedad, le hacían índice tobillo-brazo y randomizaban aspirina y placebo. Ninguno de los dos dio. O sea, la aspirina en población asintomática, hoy por hoy, de hecho la última guía lo dijo, es indicación clase 3. Pero son estudios de bajo poder. El índice tobillo-brazo que se utilizó en el estudio, en el AAA, era menos de 0,95 y menos de 0,99 en el británico. Hoy sabemos que es patológico por menos de 0,9. Incluyeron 72% de mujeres, saben que es la enfermedad más común en hombres, y solamente 3% de diabéticos este estudio. La mayoría de la población de bajo riesgo, ¿sí? Se incluyó mucha gente sana. Lo mismo en diabéticos, y las enfermeras que tomaban el ITB no tenían experiencia. Así que todos los estudios tienen sus bemoles. Así que esa es la evidencia con la que contamos hoy en cuanto a aspirina. Clopidogrel, clásico estudio. Este estudio, que es el CAPRI, ya lleva más de 20 años. Randomizó a 20.000 pacientes, a pacientes post-stroke, post-infarto y enfermedad vascular periférica sintomática. En este caso, la población general no hubo diferencias significativas cuando evaluaron la aspirina versus el clopidogrel. Sin embargo, análisis de subgrupo, el clopidogrel fue en el grupo con enfermedad vascular periférica, redujo el riesgo de infarto, stroke y muerte un 23%. Esta es la información que se utiliza en la actualidad para indicar el clopidogrel sobre aspirina, que esto también es nuevo de las últimas guías, en pacientes con enfermedad vascular periférica. Y viene otro estudio que es el carisma. Y la información para hacer el carisma se extrapoló del CURE y el CREDO. Acuérdense, estudios en pacientes con angioplastia, en enfermos con síndrome coronario agudo, y el CREDO, angioplastia programada. Entonces, ¿qué hicieron? Doble antiagregación versus aspirina en pacientes con enfermedad vascular establecida o con factores de riesgo. Tampoco dio. El hecho de aumentar la antiagregación en la población general no dio, y tampoco dio en la población con enfermedad vascular periférica. Seguimos con otra droga, ya más modernas. Ticagrelor. Estudio Euclid presentado recientemente, el año pasado. Acá también se extrapola de otro estudio. ¿Cuál? Plato, de enfermedad coronaria. Saben que redujo el ticagrelor versus clopidogrel eventos, sobre todo redujo la mortalidad. Y el Pegasus, posinfarto, ticagrelor a largo plazo. Cuando evaluaron la subpoblación de esos dos estudios que tenían enfermedad vascular periférica, se beneficiaban con el ticagrelor. Por lo cual eso sentó la base para hacer el Euclid, que comparó al ticagrelor versus el clopidogrel en enfermedad vascular periférica. Este es específico, el primer trial específico para pacientes con enfermedad vascular periférica. El resultado, negativo. Yo creo que la enseñanza de este trabajo fue, primero, no debemos extrapolar y pensar que es lo mismo la enfermedad coronaria que la enfermedad vascular periférica, ya vimos al principio que no. Y por otro lado, que el clopidogrel es una muy buena droga. Así que yo creo que también esta información hoy la debemos tomar para utilizar el clopidogrel sobre la aspirina en muchos pacientes en enfermedad vascular periférica. Seguimos, otra, dije 3 vías, vía del ADP, vía del tromboxano, vía de la trombina, Vorapaxar, una droga relativamente nueva, que aquí sí, el estudio fue el TIMI-50, el TRA2P, acá sí la población era pacientes con enfermedad coronaria estable y pacientes con enfermedad vascular periférica. El resultado global fue positivo, y post-stroke, era Capri-like, post-stroke, post-infarto y enfermedad vascular periférica, y el resultado global fue a favor del Vorapaxar. Sin embargo, hubo un incremento significativo del riesgo de sangrado, sobre todo el intracraneano. De hecho, la población que era post-stroke tuvo que sacarse. Cuando uno evaluaba la población vascular periférica, acá la cosa era distinta. Los eventos sistémicos acá no dieron. El Vorapaxar era bueno, reduce eventos en enfermedad coronaria, pero no en enfermedad vascular periférica. Y también pasaba lo mismo, aumento del sangrado moderado a severo. ¿Okay? Sin embargo, cuando evaluaban los estudios locales, acá empieza el término de MAIL, ¿no? MAIS para estudios sistémicos y MAIL para eventos locales, sí redujo en forma significativa la hospitalización vascular de urgencia, sí redujo la recursión periférica,
o la necesidad de nueva revascularización, y sí redujo la isquemia aguda. Por lo tanto, la FDA en el 2014 aprueba esta droga para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica seleccionados. Recuerden que tiene alto riesgo de sangrado. Tiene que ser población, obviamente, sin ese riesgo. Seguimos ahora con los anticoagulantes. Ya vimos la primera etapa, de la formación del trombo, sobre todo de la agregación plaquetaria. Ahora vemos qué podemos hacer desde la anticoagulación. Bueno, nivel de la vitamina K, el clásico warfarina o acenocumarol. ¿Qué hay de evidencia? Estudio WAVE. El estudio WAVE, randomizó a estudios con enfermedad vascular periférica, y esto también se extrapoló de los estudios con enfermedad coronaria, que compararon anticoagulación y aspirina versus aspirina. La anticoagulación redujo la mortalidad y los eventos en esa población, pero a expensas de un sangrado significativo. Entonces, tomando esa información, también se quiso evaluar en la enfermedad vascular periférica. Acá no solamente hubo sangrado significativo, ven allá, sino que no redujo eventos. Por lo tanto, hoy se considera la anticoagulación con vitamina K como indicación para reducir eventos en esta población como clase 3. Y seguimos a la era más moderna. Hace unos meses, en septiembre del año pasado, se presenta este trabajo, el COMPASS, que tanto revuelo trajo. El COMPASS usa el rivaroxaban en dosis mucho más bajas que la fibrilación auricular. También este estudio se basó en el ATLAS. Fíjense, todos los estudios se basan en estudios coronarios. El ATLAS sí, en pacientes coronarios, había reducido eventos el rivaroxaban versus la aspirina. El COMPASS, fíjense, 3 ramas. Rivaroxaban en bajas dosis, 2,5 cada 12, más aspirina. Otra rama, solo rivaroxaban, 5 miligramos cada 12. Y otra rama, solo aspirina. Fíjense la curva. Los eventos, infarto, stroke y muertos se redujo en forma significativa en el grupo aspirina y rivaroxaban en bajas dosis, a expensas de incrementos de sangrados mayores, no fatales y no intracraneanos. Estos son los números, fíjense, 24% de reducción de riesgo relativo. También acá se evaluaron los eventos locales y la población, fíjense, las curvas son muy parecidas, se empiezan a separar precozmente, y también acá el rivaroxaban con aspirina de 2,5 cada 12 más aspirina redujo eventos en forma significativa en los pacientes con enfermedad vascular periférica. Sin embargo, cuando uno evalúa este estudio desde el punto de vista absoluto, la cosa no es tan así. La reducción del riesgo absoluto ronda alrededor del 1,3%. Habrá que esperar análisis costo-efectivos en cuanto a esta droga, pero después de última lo discutimos con las preguntas. Otro escenario de la antiagregación plaquetaria, cuando un paciente se tiene que revascularizar, y ahí entramos en lo mismo, muy poca evidencia, en calidad y en cantidad. Cuando va angioplastia, tenemos el primer trabajo de todos que presentamos, el metaanálisis de 9.000 estudios periféricos y 135.000 pacientes. Acá esta es la evidencia que tenemos para utilizar aspirina en el paciente que va a angioplastia. Con respecto al clopidogrel tenemos 2 estudios, el CAMPER, que se suspendió por mal enrolamiento, que randomizaba aspirina versus aspirina y clopidogrel, y el MIRROR, que sí, 80 pacientes, que randomizó aspirina y doble clopidogrel aspirina, y ese grupo con aspirina y clopidogrel tuvo menos eventos en cuanto a revascularización. Estamos esperando el Voyager, que está en curso, ya terminó el enrolamiento, randomiza a rivaroxaban 2,5 cada 12 aspirina versus aspirina y placebo. En cuanto a cirugía, poca evidencia, fíjense, ninguno de los estudios, bueno, aspirina lo mismo, el metaanálisis, clopidogrel y anticoagulantes, ninguno de los estudios dio. En subgrupos, una vez más, análisis de subgrupos, parece beneficiarse el paciente que va a cirugía y tiene un bypass protésico infrapatelar con la doble antiagregación, y aquel que tiene un bypass venoso se podría beneficiar con la anticoagulación. Para ir terminando y transmitir un mensaje para llevar a sus casas de cuál debe ser el mejor esquema de antiagregación en un paciente vascular periférico y ser esquemático. En pacientes que no requieren anticoagulación y tienen una enfermedad vascular periférica asintomático, esto es indicación clase 3A de no indicar antiagregantes. Pero
hay que descartar que no tenga enfermedad cardiovascular en otro territorio, además de evaluar que no tenga enfermedad vascular periférica enmascarada, porque no camina. En el paciente sintomático, acá la indicación clase 1A es aspirina o clopidogrel, que hay de nuevo, las últimas guías recalcan utilizar el clopidogrel sobre aspirina. Yo creo por la información del CAPRI y del Euclid. Ahora, los pacientes que van a revascularización percutánea, doble antiagregación aspirina clopidogrel por un mes y luego simple antiagregación. Al que va a cirugía, aspirina o clopidogrel, y se podría utilizar, por los estudios que dije en el último diapositivo, si hay un bypass protésico infrapatelar, doble antiagregación, o si hay un bypass venoso, anticoagulación. Y si el paciente está anticoagulado, el paciente con o sin síntomas, obviamente el anticoagulado por otro motivo, ¿no? La anticoagulación, que puede ser con vitamina K o anticoagulantes directos, también los que van a cirugía, y los que van a revascularización depende del riesgo de sangrado. Si tienen un riesgo de sangrado bajo, van a un simple antiagregante combinado con la anticoagulación y luego siguen con la anticoagulación, y si tiene alto riesgo de sangrado, solamente anticoagulación. Creo que terminé. Muchas gracias. Abrimos un poco la discusión, si alguno quiere hacer alguna consulta, tenemos alguna pregunta. Un dato interesantísimo, más de 100 personas conectadas en forma online. Esto me parece que es algo interesantísimo, el dato. La confianza que nos dio la SAC es la forma de responder, y la forma de responder de los cardiólogos del país. Así que es muy interesante eso. A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacer? Si no, yo arranco para romper el hielo. Fer, ¿qué te parece lo último esto de asintomáticos? Que digan en forma muy taxativa, no le den aspirina, está rompiendo un paradigma. Tenemos un paciente vascular periférico donde tiene una densidad de ateromatosis en el cuerpo, y antes era como dado por hecho que tenía que recibir aspirina, y ahora vinieron a decir, en estos pacientes no le demos aspirina. Y un poco lo que está pasando, por poco la aspirina va a quedar para un grupito muy chiquito de pacientes. ¿Qué te parece? Bueno, un poco lo que dije. La verdad que eso es raro, ¿no? Porque pasó de las guías anteriores, que era una indicación 2A, a una indicación 3. Y lo que hay que ver es lo que yo dije, el pero que puse ahí, ¿no? Porque la verdad que sí, fueron estudios randomizados, que la verdad que es algo poco frecuente en patología vascular periférica. Sin embargo, cuando uno ve cómo definieron enfermedad vascular periférica, en un estudio, en el POPADAD, que eran diabéticos, definían la enfermedad vascular periférica con menos 0,99. Menos 0,99, cuando sabemos que eso es casi normal. Eso es borderline, de 0,9 a 1 es borderline. Y en el otro menos de 0,95, con lo cual son discutibles, pero son randomizados. Lo que sí, el mensaje que les quiero dejar es que en estos pacientes tenemos que tener en mente de descartar enfermedad en otro territorio. Vieron la primera diapositiva, hasta 60% de estos pacientes tienen enfermedad coronaria, y además del 20% tienen enfermedad carótida. Así que uno, cuando detecta un paciente con enfermedad vascular periférica, ver la enfermedad como sistémica, detectar enfermedad en otros territorios, y también evaluar que no sea una enfermedad vascular periférica enmascarada, que el paciente no camine y en realidad claudica, es sintomática, pero no claudica porque no camina. Nacho, ¿querías hacer un comentario? Suscribo 100% lo de Fer, me encantó. Y una reflexión. Por un lado, decimos que a los pacientes con enfermedad vascular que están asintomáticos, que a veces, como dijo Fernando, están enmascarados, no hay que darle aspirina, pero por el otro lado aparece el COMPAS y nos bombardean diciendo que a los sintomáticos no solamente tenemos que ponerles aspirina, sino también rivaroxaban. Entonces, es como, no sé, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Y Fernando en su charla dijo un comentario que decía cuál es el beneficio absoluto del COMPAS, y yo me permití comparar, y no sé un análisis de costo-efectividad, pero decir cuál es el beneficio de reducción de eventos, 1,3%. ¿Cuál es el aumento de sangrado en riesgo absoluto? 1,1%. Eso nos da un beneficio clínico neto, ¿no? Porque estamos comparando un punto final combinado, no solamente que estamos hablando de mortalidad, sino que es un punto final combinado, ese 1,3, contra 1,1 de aumento de riesgo de sangrado mayor, que es de 0,2. Eso nos da un número necesario a tratar de 500. O sea que yo debería tratar 500 pacientes
para tener un beneficio clínico neto. Entonces, tomaría la información con un poco de cuidado. Pato, nos preguntan desde afuera, cuando vos te llega a consultorio, el paciente, ¿cómo vos determinás exactamente que es asintomático? ¿Está bien? Digo, porque uno, la típica, si no mueve un brazo es obvio que es asintomático, si le cuesta hablar es obvio que es sintomático. Ahora, ¿cómo vos podés ahondar un poco más allá del síntoma claro que uno ve neurológico? No, yo creo que una cosa básica fue el último punto que puse en las conclusiones. Acá para definir si vamos a intervenir o no un paciente asintomático tenemos que estar absolutamente seguros, por un lado que sea asintomático y por otro lado que no pertenezca al subgrupo de alto riesgo. Entonces la valoración en el team multidisciplinario acá es fundamental. Creo que tenemos que trabajar en conjunto los clínicos, los cardiólogos, los intervencionistas, los neurólogos. El paciente tiene que ser evaluado a fondo por todos, que es un poco lo que el mensaje que estamos tratando de mandar desde la creación de este consejo, con una idea de transversalidad, incluyendo gente de las distintas áreas que trabajan en medicina vascular, ¿no? Sandrita. Una consulta, mira, a mí siempre me llamó la atención el interés en querer demostrar que hay que hacerle algo a la estenosis carotidia asintomática. 6 o 7 trials a terminar en el 2024 que siguen insistiendo en bajarle la mortalidad a una enfermedad que ya tiene baja mortalidad. Y encima la presentamos, me parece, como la segunda causa de muerte, como que mata 1.100.000 personas por año, pero ¿cuántas de esas 1.100.000 personas se mueren por estenosis carotidia asintomática? Digo, yo no sé qué opinas vos, pero a mí me parece que por ahí hay que insistir en descartar a los pacientes, en llevarse a los pacientes con alto riesgo para evento. Y me parece que el otro tema que va a aportar mucho dato positivo puede ser los pacientes con déficit cognitivo. ¿Qué pasa con eso? Porque si no, seguimos dando vuelta siempre alrededor de una enfermedad que ya tiene per se baja mortalidad. Digo, tenemos que rescatar, no sé qué opinás vos, a los pacientes que tienen alto riesgo. No, totalmente de acuerdo. No sé si se entendió claro el mensaje o no, pero el mensaje de la charla era ese. Los estudios que se están haciendo, sobre todo el francés, el ACTRIS, que resalta la población que utiliza es poblaciones con por lo menos uno de los parámetros de alto riesgo. Lo que se está buscando es eso, es demostrar en ese subgrupo de pacientes cuál es el beneficio neto de la intervención. Y en el resto de los pacientes que se utilizaron todos los datos que tuvimos hasta ahora, como vimos, para llevar hasta un 90% de los asintomáticos a revascularizarlos, lo cual es una locura. Estoy totalmente de acuerdo. El tema interesante es que el valor que hablamos de baja tasa de eventos es un tratamiento óptimo. Fer, si vos tuviese que decir de en 1 al 10 pacientes en 10 pacientes que uno ve, ¿cuántos tienen un tratamiento adecuado, el tratamiento óptimo? ¿Y cuál es para vos el tratamiento óptimo? ¿Cuál es la meta de LDL que vos querías llegar? Eso por un lado, y el otro punto que es importante, que estamos hablando siempre de tasas de stroke periprocedimiento de las que se publican en los grandes trials, que está demostrado que no son siempre coincidentes con el mundo real. Hay un trabajo publicado en el Journal of Vascular and Endovascular Surgery en el 2016 que sigue 1.500.000 procedimientos y muestran que el 40% tenían tasas de stroke periprocedimiento arriba del 3% y el 14% arriba del 5%. ¿Sí? No, un comentario que demuestra lo heterogéneo del manejo de la enfermedad carotidia severa asintomática. Uno es una encuesta que New England hizo hace unos años por internet, planteando un paciente asintomático de mediana edad, indicó una estenosis del 70-80%. Y esto fue mundial. 40% le indicó tratamiento médico, 30% cirugía y 30% angioplastia. Y a veces es así. El tratamiento depende por qué puerta entra el paciente. El otro ejemplo que demuestra este caos son los trabajos que presentaste. De un lado del continente, el CRES2 compara 3 ramas de tratamiento: tratamiento médico, cirugía o angioplastia. Del otro, para el mismo paciente, estenosis carotidia severa asintomática. Del otro lado, en Inglaterra, en Oxford, comparan angioplastia versus cirugía. Tratamiento médico no existe. Entonces, eso un poco habla de lo heterogéneo del manejo de este tipo de pacientes. Lo que es claro
es que el tratamiento ha mejorado, pero tiene que probar que sea mejor que la cirugía o que la angioplastia, y que por eso el CRES2 creo que va a ser el estudio que nos va a ayudar a definir el mejor tratamiento para estos pacientes. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el mensaje, tratar de estratificar el riesgo, porque no todos tienen 1 o menos del 1%. Si tiene algunos marcadores del que él habló, el riesgo es más. Y Naylor, que es un poco el gurú de la carótida del mundo, habla de que solamente sería un 10% de los pacientes que se operan hoy, o sea, 90% de los pacientes que se operan hoy no tienen beneficios de la cirugía o de la angioplastia. Nacho, 2 preguntas de afuera. ¿Vos qué pacientes, si utilizarías y en qué pacientes en vascular periférico utilizarías aspirina, clopidogrel, y si en algún paciente con enfermedad carotídea severa utilizarías aspirina y clopidogrel? Voy por la segunda primero, que creo que si el paciente tiene una estenosis carotídea severa asintomática, no tenemos indicación de aspirina clopidogrel. O sea, lo que tenemos es un paciente que tiene indicación de aspirina y la combinación nos va a aumentar el riesgo de sangrado y no tenemos beneficio. Y la primera pregunta, ¿cómo? Vía periférica de los miembros, si hay algún grupo de pacientes que vos ahí optarías doble antiagregación. Creo que esa pregunta la tiene que contestar Fernando, me parece, ¿no? No, bueno, el carisma demostró que no. El carisma demostró que la doble antiagregación de aspirina y clopidogrel no solamente no se benefician comparado con la aspirina, sino que sangran más. Solamente el único escenario es el paciente que se revasculariza, tiene un estén, un balón, y por lo menos que dicen las guías utilizará al menos un mes, después no sabemos, al menos un mes de doble antiagregación. Algunos utilizan hasta 3 meses cuando hay un estén farmacológico, cuando hay anatomía de arterias pequeñas, sobre todo angioplastia infrapoplitea, pero eso no hay evidencia firme que lo sostiene. Al menos es un mes después de la angioplastia, y como vimos en análisis de subgrupo, aquellos que tienen un bypass infrapatelar protésico, bueno, es una indicación también posible. Nacho, entrando en lo que es la patología del aorto abdominal, a ver, ¿hay un grupo de pacientes menos de 70 años donde vos, sin ningún problema anatómico, donde vos indicarías un tratamiento endovascular sobre cirugía? Es fina por ahí la pregunta, lo que quiero decir es que no entre el punto de edad, fragilidad, cirugía previa a nivel abdominal, sino que vos digas, en este paciente tiene 65 años, le detecté un aneurisma de aorta abdominal y en el 2018 yo creo que es mejor el tratamiento endovascular. Sí, hay un grupo de pacientes que es el paciente que tiene un aneurisma sacular. En los pacientes que tienen aneurismas saculares, en general, sabemos que se rompen más y no sabemos en qué diámetro, o sea, no podemos decir cuál es el diámetro ideal para tratarlo, pero en general son aneurismas que están en el medio de la aorta y tienen muy buen cuello proximal y distal, y que esos pacientes probablemente la evolución de la endoprótesis sea muy buena, y en un paciente donde yo sea anatómicamente ideal, ¿no?, para ponerle una endoprótesis. Y más allá del aneurisma sacular, en un paciente fusiforme, que tiene un aneurisma fusiforme, si yo tengo un paciente, creo que cuando uno elige muy bien a los pacientes, hay un trabajo que es muy interesante que habla de que el riesgo de complicaciones de la endoprótesis tiene que ver con la indicación de cómo se indicó. Cuando yo hago una indicación on-label, o sea, un paciente que es el paciente del prospecto de esa endoprótesis, a esos pacientes les va muy bien y no tienen complicaciones. El problema surge cuando yo creo que todos los pacientes tienen que ir a endoprótesis y empiezo a usar un dispositivo off-label. Entonces, está claro que los pacientes, cuando se utilizaron off-label, esos pacientes tienen mucha más tasa de complicaciones. Entonces, por más de que tenga un paciente joven, de bajo riesgo, y que si yo tengo una anatomía adecuada y tengo un paciente adecuado y que lo voy a poder seguir, probablemente lo trataría en forma endovascular. Eso es muy interesante que plantea Nacho, o sea, exigir más allá del tratamiento, más de lo que puede dar, es cuando trae las complicaciones, me parece. Ana. Bueno, en realidad mi pregunta tiene que ver con eso. Me parece que también la cantidad de reintervención tiene que ver con la indicación off-label, incluso en estos trabajos, porque... Acércate el micrófono. Las reintervenciones muchas veces es por una anatomía que no es la adecuada, un cuello gónico o el trombo
circunferencial, digamos. Me parece que parte de los resultados, incluso en estos trabajos, tienen que ver con eso. De hecho, se presentó como tal. Y me parece que hay una tendencia, como lo endovascular es menos invasivo, a que las indicaciones sean mayormente endovasculares, y muchas veces no es la indicación y a largo plazo perjudica el tratamiento. Un poco creo que resumiste perfectamente el mensaje que yo quería dar, o sea, que elijamos el paciente, no que las dos herramientas son muy buenas. Cuando las elegimos, las usamos como la tenemos que usar. Si yo tengo un paciente joven, de bajo riesgo, y es adecuado para un tratamiento endovascular, no le voy a hacer una cirugía solamente por ser joven. Pero cuando tengo un paciente más grande, que tiene comorbilidades, pero no es adecuado para la endoprótesis, tampoco voy a forzar la indicación de endoprótesis. Y otra cosa, perdóname, en el seguimiento también me parece que la indicación del seguimiento con tomografía se ha modificado, que no debería ser tan estricto para no irradiar tanto al paciente, sobre todo si en el seguimiento tiene una buena evolución, por lo menos espaciar las imágenes, si se pueden seguir con eco. Eso es un punto importante en la radiación. Por eso, Nacho, me gustaría si podés dar un mensaje. Quienes estuvieron presentes en la presentación del consenso de medicina vascular en el 2012, se armó una discusión muy fuerte y muy interesante a la hora de definir cuál era la indicación del tratamiento endovascular y el tratamiento de cirugía en el aneurisma de aorta abdominal. Hay lugares en el mundo donde se dice que la indicación del tratamiento endovascular es 1A. Es decir, llega un paciente y yo puedo de una indicarle el tratamiento endovascular. En la Argentina, analizando los datos y analizando los riesgos y beneficios y la situación económica, etcétera, etcétera, se optó por indicación 1A, primera opción, el tratamiento quirúrgico, y como 2A, el tratamiento endovascular, cuando las características eran óptimas. ¿Podemos seguir reforzando esa indicación hoy en el 2018? ¿Vos creés que sigue siendo así? Yo creo que si elegimos bien que pasa mucho por lo que dije antes, por la elección del paciente. Si elegimos bien el paciente, los dos tratamientos pueden ser muy buenos y yo esperar una tasa de complicaciones muy baja. Lo que no tiene que pasar es que porque el paciente entre por una puerta el tratamiento sea uno, o porque el paciente entre por otra puerta el tratamiento sea otro, ¿no? Es como... Y el problema que tenemos en medicina vascular pasa mucho eso, no tenemos estandarizados los procedimientos, o no tenemos tan estandarizados cómo vamos a tratar a los pacientes. Hoy en día yo no digo que nunca tengamos que tratar a un paciente con enfermedad de tronco en forma endovascular, pero la realidad es que si yo tengo un paciente con un tronco y 3 vasos y lo trato de endovascular, es como que me van a preguntar, ¿y por qué fuiste con ese paciente en endovascular? ¿No? Y si yo tengo un paciente con una lesión única en la coronaria derecha, le pongo un stent. Y si no le pongo un stent, alguien me va a preguntar, ¿y por qué no lo trataste así? Bueno, en medicina vascular no nos preguntamos, ¿y por qué hiciste tal o cual cosa? Es como que tocó, ¿no? En la práctica cotidiana, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo este procedimiento? Y me parece que en gran parte pasa porque los procedimientos endovasculares son logísticamente más sencillos y que también para hacer un procedimiento quirúrgico uno necesita una estructura, un backup, que el cirujano esté on-site y disponible todo el tiempo para enfrentar las complicaciones, que haya una terapia, que haya hemoterapia, que haya una institución detrás que soporte todo eso, ¿no? Entonces, por las características propias de nuestro medio y las características propias del trabajo de muchos colegas, donde un día trabaja en una institución, otro día trabaja en institución, otro día trabaja en otro lado, el seguimiento longitudinal del paciente que requiere más medicina, no se puede hacer. Entonces se opta por una solución que es logísticamente más fácil, pero no siempre médicamente adecuada. Para ir cerrando, me parece que el mensaje, y es un poco lo que decía Nacho, lo peor que puede pasar en los servicios de cardiología, lo peor que puede pasar a nosotros como médicos es no interpretar, no discutir y no cuestionarse los trabajos o las indicaciones. Por eso la importancia de estas reuniones, por eso la importancia de los simposios. Una palabra cada uno, si quieren, para cerrar, sin importar, del tema que dieron, si quieren cerrar del webinar de hoy como mensaje, si quieren, Fer, Pato y después Nacho, que me gustaría que cierre el webinar como director del consejo.
No, lo que siempre tratamos de comunicar desde el Consejo, ¿no? Ver a estos pacientes de forma sistémica. Estos pacientes no son pacientes de segunda clase. Como pueden ver, de los 3 territorios, el que tuvo más eventos fue el vascular periférico, y es el que más subestimado está. Así que cuando ven un paciente vascular periférico con claudicanto, con isquemia crítica, piensen en sus coronarias, piensen en su carótida, piensen en medicarlo bien, en cumplir la meta de prevención, y este yo creo que es el mensaje. Pensar esta enfermedad como sistémica, no subdiagnosticarlos ni subtratarlos. Sí, en el caso de la carótida, yo creo que el mensaje es muy tranquilizador para uno cuando le encuentra a un paciente una estenosis carotídea severa, mandarlo a revascularizar y uno dice, listo, no corro el riesgo de que este paciente dentro de X tiempo me aparezca con un stroke y de que me disfrazo. Tengamos en cuenta lo que decíamos recién, que los procedimientos tienen sus riesgos, que son mayores que los que nos hablan los grandes trials, y tenemos que hacer el mayor esfuerzo para identificar cuál es realmente el paciente que tiene mayor riesgo y que se va a beneficiar más, que se va a potenciar el beneficio de la revascularización. 4 gracias y una reflexión. Gracias a la Sociedad Argentina de Cardiología por darnos este lugar. Gracias a todos los miembros del Consejo de Medicina Vascular por su participación muy activa en esta semana. Fernando del Castro puso el pecho y participó muchísimo en todas las actividades y por todas las ganas que le están poniendo. Gracias Fernando, gracias Pato por enseñarme hoy tanto. Y creo que para poder empezar a homogeneizar los tratamientos y que nos empecemos a preguntar por qué se hizo tal o tal cosa, tenemos que ser los cardiólogos los que tomemos el comando de los pacientes y las decisiones clínicas y pasen desde una perspectiva honesta, clínica y con evidencia, y no que las decisiones se tomen porque un método está disponible o no está disponible. Muchas gracias a todos.